¿Conoce al nuevo director de la NASA, Jared Isaacman? No. ¿Qué opina de él? Pues nada, si no lo conozco. ¿Ha justificado el recorte de presupuestos de la NASA que Trump impuso? No lo sé. Y ha declarado que el viaje del Artemis 2 no hubiera sido posible sin Donald Trump. A ver, vamos a entender una cosa muy clara. Si tú tienes un interés real, nacional o internacional, en Estados Unidos en este momento, y te enfrentas a Donald Trump, si tienes un interés real, estás metiendo la pata, te estás equivocando. Es decir, te puedes oponer a Donald Trump si eres Bernie Sanders, o si eres Alexandria Ocasio-Cortez, o si eres Robert De Niro, o Bruce Springsteen, o la gente en la calle que valerosamente ha salido a defender a las víctimas de ICE. Pero si tú quieres que la NASA funcione y el precio es decirle a Donald Trump que gracias a él funciona todo, se lo dices. Es como un niño, es como un loquito, no le puedes, ni lo puedes confrontar, ni puedes ponerte en una posición tal que resultes tú y la necesidad que tienes sus víctimas. ¿Tú crees que Volodymyr Zelensky adora a Trump o algo por el estilo? Pero tiene que seguirle la corriente y tuvo que sentarse en el despacho Oval a recibir mierda de Donald Trump y de J.D. Vance, el vicepresidente de Trump, que es peor que Trump porque ese no está loco todavía, pero es un fanático religioso peligrosísimo, que acaba de regresar de Hungría, donde fue a apoyar a Víctor Orbán, que ve que en 5 días igual lo echan. Pero Volodymyr Zelensky se tuvo que tragar todo lo que le dijeron porque tiene el interés de lograr que Estados Unidos no le quite todo el apoyo a Ucrania. Y si para ello tienes que comer sapos, noticia. Eso es la política. Por eso yo no sirvo para la política. Porque yo no me callo. Cuando en política hay que saber cuándo callarse, cuándo hablar y qué decir y qué no decir en su momento. Por eso yo sirvo para escribir cosas que me piden gente que está en política. Hoy un discurso sobre esto y esto y esto. ¿Cómo no? Te lo hago encantado de la vida. Pero luego el discurso me dice, oye, esta línea la tuve que quitar porque te tiraste muy duro y en esta no, porque esa persona a la que estás atacando, aunque tienes razón, esa persona toma decisiones sobre el presupuesto que nos dan para que coman los niños. Entonces esa persona no la pateamos, aunque tengas toda la razón del mundo. Entonces, si este señor ha dicho que el Artemis 2 no hubiera sido posible sin Donald Trump, ya vienen de regreso de la luna, ahí tengo mi luna, por cierto, lo dice porque es su forma de garantizar que sigan los programas espaciales. Confrontar a Trump es lo más peligroso que puedes hacer, sobre todo en esos estados. Piensa que la responsable del Departamento de Justicia son las personas más arrastradas que yo vi en mi vida. Pam Bondi. Pam Bondi declaró un día que habían logrado capturar 22 millones de pastillas de fentanilo, lo cual había salvado a 22 millones de personas. Considerando que murieron 70,000 por fentanilo el año pasado en Estados Unidos, más o menos, pues se está exagerando un poco, ¿no? Pero no decía nosotros, decía, así Donald Trump ha evitado que mueran 22 millones de personas. 2 días después eran 29 millones. Poco tiempo después declara, y está en las declaraciones ante los medios, que Donald Trump había, con esta acción del Departamento de Justicia, deteniendo, decomisando 22 millones de pastillas de fentanilo, se habían salvado 129 millones de personas y unos días después eran 340 millones. No, creo que eran 200 algo millones. A ver que en Estados Unidos no hay tantos. En Estados Unidos no hay tantos. No había ser más arrastrado que Pam Bondi, pero no realizó las venganzas que exigía Donald Trump y la echó. Y el que está ahora de interino ha dicho que él va a ir contra toda la gente que va contra Donald Trump, contra todas las personas, porque es su obligación. Entonces ya sabes, si te metes con Donald Trump y tienes cierta posición de poder o necesidad o responsabilidad en Estados Unidos, te va a acabar, te está echando encima el Departamento de Justicia en venganza absoluta. Entonces yo entiendo perfectamente que el director de la NASA diga, es que, bueno, si Donald Trump le dijo a la gente cómo pilotar el avión,
el Artemis va a decir lo que sea para salvar a la NASA y para salvar al Artemis. Mira, también, porque lo vi ayer y no lo podía creer, parece que está fingido. Habló Donald Trump con los 4 astronautas del Artemis. Y les empezó a explicar cómo había sido el programa Apolo. A 4 astronautas, que son los seguidores, la nueva generación de lo que se logró en el programa Apolo. Y Donald Trump no tiene idea de cómo era el Apolo, pero se los explicó. Y luego al canadiense le dijo que él quería mucho a Canadá y quería mucho al primer ministro de Canadá, al que a Carney le ha pegado hasta con el gato Donald Trump, lo ha insultado de todas las maneras posibles y por supuesto insistieron en que Canadá sea el estado 51 de los Estados Unidos. Y luego le decía que no, que todo era maravilloso entre Estados Unidos y Canadá. Se lo decía al astronauta canadiense y el astronauta canadiense no respondió, no sabía ni qué responder, tenía el hígado entre las muelas. Estás tratando con un psicópata real, no es un insulto, estás tratando con alguien que tiene un problema psicológico absolutamente grave y por lo tanto entiendo perfectamente que haya hecho eso.